Hola amigos, vemos que Jesús es nuestro ejemplo en todas las cosas. Los sufrimientos que experimentó Cristo Jesús en esta tierra lo habilitaron para vencer el pecado. Y nuestro sufrimiento por Cristo nos ayudará también a vencer por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y es que Pedro afirma, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Primera de Pedro 4:1. Así que solamente aquella persona que esté dispuesta a deshacerse del pecado en su vida podrá sufrir por hacer lo recto y seguir fiel hasta el final. ¿Quieres continuar y seguir fiel hasta que Cristo venga por segunda vez? Entonces, quédate con nosotros para estudiar mucho más de esta lección 5 titulada Vivir para Dios. Pedro apela en la brevedad de la vida y la inminencia del regreso de Jesús a vivir una vida de acuerdo a Cristo, y lo hace apelando al amor, a la simpatía, a la humildad, a la armonía, a la compasión, al amor entre los unos con los otros. Sin duda alguna que el llamado de Dios incluye modelar cualidades en la vida cristiana que resultan nada más y nada menos que en las bendiciones de Dios. Para conversar este tema me encuentro hoy acompañada del pastor Janier Puerta. Pastor, bienvenido. Muchas gracias. Es un privilegio que Dios me otorga a través de ustedes con esta herramienta poderosa para presentar su palabra. ¿Qué es? Para nosotros, pastor, gracias por acompañarnos, y para abrir la palabra de Dios vamos a hacerlo con una oración. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de conocer más de tu palabra, y al abrirla invitamos al Espíritu Santo para que nos guíe y nos enseñe a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pastor, este tema que vamos a conversar hoy de la carta del apóstol Pedro es un tema muy hermoso. Así es. Muy interesante. Y para hacerlo vamos a comenzar abriendo la palabra de Dios en Primera de Pedro, y vamos a leer el capítulo 3, los versos 8 al 12. Y dice la palabra del Señor: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivo, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pastor, ¿de qué modo, según estos versos que acabamos de leer, deberían vivir aquellos que creen en Cristo Jesús? Bueno, si creemos en Cristo Jesús, el que dice estar en Él debe andar como Él anduvo. Y precisamente cuando te encuentras con Cristo, debe notarse un cambio, porque es difícil que Cristo se encuentre con nosotros, porque Él es el que toma la iniciativa. Es difícil que Cristo se encuentre conmigo o contigo y no se note un cambio. Los demás tienen que notar ese cambio, y ese cambio tiene que verse en la manera como Él trató a los demás, cómo Él enfrentó las situaciones. Y aquí está dando el consejo de lo que es vivir para Dios. Él en toda su vida vivió para Dios, para agradar a Dios. Y al vivir para Dios tenía mucho que ver el trato que Él tenía hacia otras personas. Por eso que cuando se menciona en Mateo 25, que cuando estuviste en la cárcel me visitaste, lo que le hiciste a mis hermanos pequeños, a mí me lo hiciste,
Entonces, vivir para Dios tiene que hacerse, le agrada al Señor lo que nosotros le hacemos, cómo tratamos, si promovemos la paz. Aquí dice, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. O sea, ser un promotor de la paz. El cristiano tiene que ser un promotor de la paz. La persona que sigue a Cristo tiene que ser de un mismo sentir, como usted inició allí leyendo 1 de Pedro 3:8. No quiere decir que en la vida cristiana o en la iglesia o en el camino, en este camino, nos encontremos con hermanos o en esta familia cristiana que opine diferente a nosotros. Aunque opine diferente a nosotros, tenemos que mantener esa unidad. Tenemos que amar a los que están de acuerdo con nosotros y a los que no están de acuerdo también. Entonces, estar en un solo sentir. El cristiano, lo resumo en esa frase que es muy conocida, unidad en la diversidad. Así es. La unidad en la diversidad. Si unidos en un mismo sentir, si la persona, como dice también la palabra de Dios, llorad con los que lloran y gozaos con los que se gozan. Si esa persona tuvo un triunfo, mejor que yo, es mi alegría, ¿verdad? Y si está pasando por un momento difícil, entonces, ¿cómo puedo buscar ayudar a mi hermano y a mi hermana? Interesante, pastor, que como usted dice, es diversidad de personas en la iglesia, de diferentes lugares, diferentes culturas y crianza, y se puede llegar a tener un mismo sentir. Esa es una gran bendición. Esos son los privilegios de Cristo viviendo en la vida de una persona. Y hablando, pastor, de sufrir en la carne, ¿nos podría hacer el favor de leer 1 de Pedro, el capítulo 3, el verso 18 y luego el 21, por favor? Con mucho gusto. Escrito está allí en el verso 18, dice, porque también Cristo padeció por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. En él fue también y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. En ella solo 8 personas fueron salvadas del agua, y esa agua simboliza el bautismo que ahora os salva, no quitando las impurezas del cuerpo, sino pidiendo a Dios una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo. Leyendo eso, pastor, ¿qué relación hay entre el sufrimiento y la victoria sobre el pecado? Bueno, entrando allí en revisando cuando Pedro escribe estos consejos inspirados, lo está describiendo en un momento donde el cristiano o los cristianos en ese momento estaban pasando por una persecución. Estaban allí en ese contexto y ciertamente él les recuerda que también Cristo padeció. Así es. Y hay unas palabras de Jesús, él que conoce el futuro, en San Juan 16:33, él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y quizás puedas preguntarte, pero ¿qué diferencia hay cuando yo estoy en el mundo y cuando entro en este sendero de la fe, siguiendo a Cristo, si igual tengo problemas? Porque yo ando buscando es no tener problemas. Tener una vida feliz, ¿sí? Para siempre. Pero entonces me doy cuenta que en el caminar cristiano voy a recibir persecución, hay oposición, tengo pruebas. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, creerle a esa palabra de Jesús, allí mismo Pedro, me gusta mucho el verso 17 que está en el contexto, dice, es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces es mejor, vale la pena, aunque tengo problemas en el mundo, sin Cristo, me bautizo, me entrego a Cristo, y tengo problemas, pero es mejor porque tengo la ayuda de Él. Él confía en mí, yo te voy a ayudar con las cargas, te voy a ayudar con los problemas y Él nos conduce, hermana, Él nos conduce por senderos que nosotros desconocemos y a veces permite las cosas
para darnos lecciones de sumisión, para que podamos acercarnos más a Él. En los momentos en que Cristo más padecía, más se acercaba a su Padre y decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera, sino como tú. Entonces, muchas veces Dios permite que padezcamos, aún en el cristianismo, para darnos lecciones de fe, de sumisión. Mientras más padezco, más me someto a Dios, más me acerco a Él, y lecciones de paciencia. Así es. Porque la prueba de la fe produce paciencia. Pastor, y es muy bueno saber que eso que usted dice allí, que tiene el pensamiento, la decisión de decir, bueno, yo elijo hacer lo bueno. O sea, igual voy a sufrir, pero elegí hacer lo bueno. Y cuando se elige hacer lo bueno, eso da una buena conciencia. Porque estoy con mi conciencia tranquila. Así sé es. que estoy haciendo lo bueno, puedo estar sufriendo, pero estoy haciendo lo bueno. Pastor, este tema está muy bueno. Pero amigos, nos vamos a una breve pausa. Quédate con nosotros porque ya regresamos para seguir conversando más con el pastor Janier Puerta. En Séptimo TV queremos orar por ti. Siempre que tengas una necesidad, nunca dudes en llamar, en contactarte con nosotros, pues Dios está dispuesto a responder todo lo que le pidas. Él te ama y, sabes, nunca dejará de buscarte. Por eso, si deseas que oremos por ti y por tu familia, entra en www.septimotv.org y déjanos tu pedido de oración, porque creemos en Dios que serás fortalecido. Confía en Jesús y trae a sus pies todas tus cargas. Las Sagradas Escrituras en Salmos 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Así que juntos pidamos a Dios en oración, con fe, para que Él escuche nuestro ruego. Envíanos todo por lo que deseas que oremos al Señor y nosotros te apoyaremos con nuestras oraciones. En esta parte estaremos hablando de nacidos de nuevo. Sin duda alguna que por medio de Cristo podemos disfrutar una nueva vida, podemos llegar a ser unas nuevas criaturas y es mucho más fácil tener nuevos comienzos. Sin importar las cosas que hayamos hecho en el pasado, sin importar cuál ha sido tu vida, Dios puede darte una nueva oportunidad. Y vamos a ver lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 4, los versos 3 al 6. Y dice la palabra del Señor: baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y que os ultrajan, pero ellos darán cuenta, porque están preparando para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero que vivan en el Espíritu según Dios. Pastor, ¿qué cambios ocurrirán en la vida de una persona que es transformada por Cristo? Sí, como mencioné al inicio, el cambio tiene que notarse. Las personas tienen que verlo, porque no se puede tener ese encuentro con Cristo sin que venga un cambio. Si alguien era ladrón, pastor. Sí, bueno, eso sorprende a los demás, como usted acaba de leer en la palabra de Dios, que ellos se sorprendían. ¿Quiénes se sorprendían? Pedro está hablando para cristianos que antes eran paganos, que estaban practicando idolatría, la parte del sexo de manera ilegítima, porque el sexo es un don de Dios, pero se ha estado pervirtiendo. Entonces, todas esas lascivias, inmoralidades, borracheras, que otros se extrañaban de que cuando aceptaban a Cristo, sus compañeros en esas andanzas, se les veía el cambio.
Entonces Pedro estaba allí animando, como anima hoy al cristiano, que al nacer de nuevo tiene que, se hace a través del bautismo, se muere a la vida pasada, porque el bautismo es un símbolo de que yo acepto a Cristo como mi Salvador, quien murió por mí, quien fue sepultado por mí y resucitó, como fue vivificado. Entonces yo voy públicamente y me dejo morir, dejo ser sepultado. Cuando soy sepultado, esa es una evidencia de que estoy dejando atrás mi vida antigua, mi vida pasada en esas prácticas de vivir en pecaminosidad, perdón. Porque una cosa es que no es que el cristiano se va a bautizar, se va a entregar a Cristo y ya es santo. El asunto es dejar de practicar el pecado, porque puede venir algún pecado ocasional, algún error que se cometa, porque somos pecadores. Pero la palabra de Dios dice, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero allí Pedro está resaltando que con la ayuda de Dios y se ponga de nuestra parte y recordemos que en ese compromiso que se hace con Cristo, ya no se debe vivir practicando lo que antes se hacía. Así es. Entonces, de allí la importancia de nacer de nuevo, del bautismo, porque cuando yo me bautizo, el bautismo va a quedar como un sello impregnado en mi mente. El Espíritu Santo me va a recordar ese momento, que es un símbolo de que en un momento yo hice una confirmación, una experiencia de compromiso, de confirmación y transformación de lo que solamente Cristo puede hacer en la vida. Pastor, y en sus años de ministerio que usted tiene trabajando para el servicio del prójimo, ¿ha visto alguna vez una persona realmente transformada, que un cambio total en su vida? Sí, se la he visto y actualmente esa persona me está acompañando en el ministerio como predicador, porque esa persona pertenecía anteriormente en actos ilícitos de obtener dinero no legítimamente, en negocios no legítimos, contrarios aún a las leyes, en primer lugar a las leyes de Dios, a las leyes del país, pero por la misericordia de Dios, él salió de ese ambiente, Dios lo llamó, lo protegió porque tenía un plan para él y él aprovechó esa oportunidad. Y no estaba siendo fiel en todos los aspectos, no estaba siendo fiel. Claro que él había estado, desde hace tiempo había estado llamado por el Señor. Muchas veces el Señor permite alguna situación difícil para que la persona reflexione. Él pierde a su hijito y cuando pierde a su hijito de 2 años, él va a la parte de la borrachera. Y tanto así que él pasaba, la esposa angustiada, un día encontraron el carro, tenía 4 días desaparecido. Y lo encontraron por allá en su carro nuevo, lo encontraron dormido. En un lugar, en una montaña que la gente, bueno, ¿quién protegió cómo pudo vivir 4 días en ese estado de ebriedad? No le quitaron el carro y estaba allí. Finalmente Dios le siguió llamando, él aceptó el llamado. Hoy en día él está en Ciudad Guayana predicando, en la iglesia Lirio de los Valles, contando su testimonio de transformación, porque eso vino a través de la oración, vino a través del llamado que Dios le hizo, a través de la prueba por la cual pasó. Y bueno, finalmente él aceptó, se rindió. Qué bueno. Dejó de estar corriendo. Amigo, como esta historia que acabas de escuchar, si tu condición es difícil, si estás muy lejos del Señor, para ti también hay una oportunidad y Dios puede cambiar tu vida. Acepta que Él te va a dar la oportunidad de ser tú también una nueva criatura. Pastor, el tiempo está corriendo, pero hablando de los pecados de la carne, ¿qué nos dice 1 Pedro 4:3?
Bueno, aquí está escrito en 1 de Pedro 4:3 lo siguiente: bastante tiempo habéis vivido según la voluntad de los gentiles, andando en desenfrenos, liviandades, embriagueces, glotonerías, disipaciones y abominables idolatrías. ¿Por qué Pedro dice eso, pastor? Bueno, por lo que le mencioné anteriormente, de que esos cristianos a los cuales le estaba hablando, que también estaban pasando por persecución, por pruebas, habían vivido esto. Sí. Entonces sí es posible que una persona que haya pasado por un momento de orgía, de incluso asesinato, de cualquier pecado, cualquier situación, eso era antes, pero después de conocer a Cristo, llevas una Todo nueva eso vida. ya, Ve sí, lo que has dejado, ha quedado atrás. No lo alimentes más, no vivas más en eso. Y entonces ellos eran testimonios también para los que no se habían entregado a Cristo, y como también se leyó anteriormente, se extrañaban. Era notable el cambio. Y al igual que Pedro, viene a mi mente cuando Pablo presenta que la naturaleza carnal se opone a la naturaleza espiritual. Cuando le entregas tu vida a Cristo va a haber esa oposición fuerte, pero va a depender de no alimentar la naturaleza carnal. Por eso es que Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, al entregarnos a Cristo, hay que crucificar. El viejo hombre, la vieja vida, manera de vivir, debe ser crucificada y no hay que alimentarla. Termino diciendo que anteriormente, cuando crucificaban a las personas, hubo ocasiones que los familiares se acercaban a los que se habían crucificado y le alimentaban, le daban agua. Y esto permitía que esos crucificados siguieran viviendo. Entonces hay un mensaje de que si yo estoy crucificando el viejo hombre, que no lo alimente. Entonces hay que tener cuidado cómo cuidar las avenidas del alma, lo que escucho, lo que veo, el lugar para donde me dirijo, las amistades con las cuales me rodeo. Eso tiene mucho que ver. Así es. Gracias, pastor, por sus enseñanzas y por sus mensajes. Amigo, aún queda más por aprender. Vamos a una pausa, pero ya regresamos. Séptimo TV, la señal de Dios, tiene para ustedes el placer de presentarles material original, inédito, producciones nuestras, como las lecciones trimestrales, ilustración de salvación, lecciones de vida. Todo esto y mucho más lo puedes encontrar en nuestra cuenta de YouTube, Canal Séptimo TV. Tú eres parte de esta gran familia. Estudia la palabra y llénate del Espíritu de Dios. Con Séptimo TV, siente la paz del mensaje divino y compártela con otros. Dios te bendiga. Muy bien, ahora estaremos hablando de que el amor todo lo cubre. Por último, dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Pastor, y el más maravilloso amor mostrado alguna vez lo hemos visto allí en la cruz del Calvario, allá en el Gólgota. Primera de Pedro 4:7-11 nos dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a fin de que pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿A qué nos dice Pedro que somos llamados a fin de que podamos heredar la bendición, pastor? Bueno, él hace un llamado a tener allí sobriedad, una buena salud mental, a la salud mental, la salud espiritual, ser sensatos, dedicar tiempo a ser vigilantes, a estar en oración,
porque mientras más nos acerquemos al tiempo del fin, más debemos estar en esto, ¿no? Tenemos una responsabilidad más grande que la generación anterior. Y ser ferviente en amor. El amor cubrirá multitud de pecados y el verdadero amor perdona y olvida. Y la evidencia de nuestra entrega a Cristo y de la transformación, la verdadera evidencia, se va a mostrar en el trato que tenemos hacia otros. Porque en el mismo Padre Nuestro se menciona: Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así es. Y si no perdonamos, dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Entonces allí se hace un llamado a lo que es el trato, el buen trato. Allí está la verdadera evidencia, la verdadera religión. Presenta también el profeta Isaías, el mismo Jesús: lo que le hiciste a mis pequeños, a mí me lo hiciste. Y tiene que ver entonces con cubrir multitud de pecados el amor, perdonar, amar, olvidar, no solo a los amigos, porque es fácil amar a un amigo, al que te ama, pero al que no está de acuerdo contigo, aún en una junta de iglesia, aún en un colegio, en el trabajo, aún en tu familia, un amigo, algún vecino, si no está de acuerdo contigo, aunque somos cristianos, podemos tener esa lucha. Entonces se vuelve y se repite esta parte, hermana: unidad en la diversidad. Así es. No importando esa parte. Y si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Qué bonito es tener palabras de buenos modales, corteses, que vengan del amor de Dios, palabras bondadosas. Del cristiano debe dominarse con la ayuda del Espíritu Santo para no tener palabras impacientes. Y algo muy interesante que complemento acá, antes de culminar, es lo que dice Juan, allí en el Juan 2:1: hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos, hermana Reina, que conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. Esa es otra evidencia de la transformación, ¿verdad? Y demostramos nuestro amor a Dios, el verdadero amor, cuando somos obedientes. Si dice, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Pero el amor de Dios se perfecciona en verdad en el que guarda su palabra. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Eso es vivir para Dios. Vivir para Dios es andar como anduvo Jesús. Vivir como anduvo Cristo Jesús mientras estuvo en esta tierra. Qué bendición. Es maravilloso entonces saber y conocer que el interés más grande que nosotros mostramos con nuestros semejantes, sean amigos o sean personas que discordan de las opiniones nuestras, de los sentimientos nuestros, es que seamos empáticos con ellos. Sí, sí. Es que nos relacionemos con bondad, más que con justicia, pastor. Sí, yo escuché la experiencia de una persona que aún para tomar decisiones, que nos molestamos a veces, yo di una idea, una opinión, una propuesta, pero se levantaron dos ideas más diferentes a las mías y esa persona decía, imagínate que es cuando tú tienes una opinión, que tú quieres algo, tú tienes que lanzar la idea y pegarla en la pared. Lanzaste la idea y la pegaste en la pared, pero tienes que estar consciente de que hay otros que tienen ideas, tienen opiniones y que también la van a pegar en la pared. Y de esas ideas se van a deslizar dos y una va a quedar. Puede ser que la tuya quede, muy bien si queda, pero si la tuya se desliza, tú tienes que en ese amor y bien seguir adelante, ¿verdad? Ahí es donde está la unidad en la diversidad, el amor, el seguir adelante a pesar de que no estén de acuerdo contigo o no estuvieron de acuerdo con tu idea. Con tu idea, sí. Y sí, tiene que ver mucho en el trato, en la relación con Dios se muestra en el trato con nuestro prójimo. Ser hospedadores, está mencionando allí también, allí estaban siendo perseguidos mucho, estaban pasando por momentos de pobreza y de necesidad, y allí los cristianos ayudaron.
no importa, ellos no tenían muchos recursos. Pero no, lo que tenían compartían. Compartían, y eso es lo admirable. Sí. No importa los recursos que Dios te ha dado, si como esa viuda que Jesús vio, y entonces la admiró y dijo, ella ha dado más, porque lo que tenía de eso dio. De eso dio. Pastor, ¿cómo viviríamos si creyésemos que cada día es el último? ¿Cree que habría una diferencia en el mundo, pastor? Bueno, muy buena su pregunta, hermana Reina. Y al hacer esa pregunta viene a mi mente el baloncesto. Yo soy jugador de baloncesto y me gusta mucho, mi deporte favorito. Y como capitán del equipo en la universidad, recuerdo que hubo momentos en los cuales ganamos varios campeonatos, varios juegos. Y en algunos juegos yo miraba el reloj, preguntaba el tiempo y notaba que el tiempo se estaba terminando. Y cuando yo notaba como capitán que el tiempo se estaba terminando, mi ritmo de juego cambiaba. Se aceleraba. Se aceleraba y trataba de dar lo mejor. Y con los compañeros reflexionábamos y decíamos, mira, ya el tiempo se está terminando. Debemos dar lo mejor para tener la victoria. Y entonces allí, bueno, dábamos lo mejor y lográbamos vencer. Cuánto más que el tiempo de este mundo se está terminando. Cristo está venciendo, está viniendo. Entonces, si se está terminando el tiempo, debes cambiar el ritmo de la preparación. Tu ritmo de vida espiritual, tu crecimiento en la fe, debe mejorar para que así, bueno, pueda mantenerse en la salvación. Claro, a Dios no dejó, hermana, el día ni la hora de la venida, porque muchas veces, si Él lo hubiese dejado, hay una tía que yo tengo y dice, cuando yo vea que las cosas ya se están cumpliendo todas, ahí me voy a entregar. Pero no sabemos cuándo va a venir Jesús ni cuándo vamos a morir. Exacto. Pero sí sabemos que está más cerca. Y al saber, como este servidor cambiaba el ritmo y trataba de dar lo mejor, yo te invito para que en el nombre del Señor des lo mejor en esta generación final del mundo, porque el fin de las cosas se está acercando. Y con la ayuda de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, puede salir triunfador, así como lo está haciendo este servidor, la hermana Reina, y los que estamos en esta lucha cristiana muy hermosa. Se sufre, pero más son los triunfos y las alegrías. Y dice que el que se acerca a Dios, el que le busca a Dios, tiene galardón. Dios premia al que le busca. Así es. Pastor, doble tiempo se está terminando ahora en este momento. Se está terminando el tiempo de nuestro estudio y se está terminando también el tiempo de este mundo. Y como dijo el pastor, el tiempo está cesando, amigo, y te invitamos para que te acerques a Jesús. El apóstol Juan también dijo en tercera de Juan que, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Ese es el deseo que hoy Dios tiene para ti. Ese Amén. es nuestro deseo y esperamos que tanto nosotros como nuestros amigos que nos ven y nos oyen acepten vivir en la voluntad del Señor. Amén. Pastor, el tiempo no será más. Así es. Así que en esta oportunidad le pido que nos despida en oración. Oremos. Querido Dios maravilloso, muchísimas gracias por tu palabra transformadora, por tu palabra poderosa. Ayúdanos, Señor, solo de ti viene la ayuda para poder vivir de acuerdo a lo que te agrada, con tu Espíritu Santo, que Él sea la mayor bendición en la vida de la persona que está escuchando, que está viendo este tema que proviene de ti, que lo que hagamos en palabra, de hecho, lo que comamos, todo sea para honrar y glorificar tu santo nombre. Amén. Cuando Cristo venga, que ninguno de los que estamos escuchando y viendo se pierda, sino que todos tengamos la vida eterna. Rogamos tu bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, pastor. Gracias, amigo, por habernos acompañado en este estudio. Aún nos queda mucho más para seguir aprendiendo de la primera y segunda carta de Pedro. Así que te invitamos para que continúes siguiéndonos en nuestras redes sociales que en este momento aparecen en pantalla. Que Dios te bendiga y será en una próxima ocasión. Amén.